Buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga como lo ha estado haciendo hasta la actualidad, aquí con nosotros también, después de estos cantos y oraciones que ya se han elevado delante del Señor, que Él recibe con agrado por sus hijos, que le amamos, le adoramos, le queremos servir y multiplicar nuestra devoción a Él centenares de millones de veces porque Él es digno. Entonces vamos a entrar a la lección que nos corresponde hoy a Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, profunda lectura de esta porción del libro de Apocalipsis, pero lo que tenemos que hacer, mis hermanitos, es, por supuesto, en oración, y yo he orado bastante al respecto de esto, y ustedes también, que el Señor nos ilumine para que podamos entender lo que podamos entender. No es garantizado que entendamos todo, pero gracias a Dios por lo que podemos entender, mirar que de veras está claro en la palabra de Dios. Amén. Los primeros 10 versículos de este capítulo 13 nos identifican al anticristo. La palabra de Dios dice que sí, que este hombre anticristo, fustigado por el diablo, un hombre súper inteligente, un hombre poderoso,
un hombre bien astuto, se va a levantar, va a venir y él va a tener dominio, va a tener influencia, va a tener autoridad y poder sobre toda la tierra. A través de los siglos ha habido hombres que han querido hacer eso, ¿verdad? Los mandamases, los capataces, los que gobiernan todo el mundo. Y hasta cierto punto ha habido hombres que lo han logrado, pero no absolutamente toda la tierra. Pero este personaje que nos describe la palabra de Dios, dice la Biblia que tendrá autoridad, tendrá poder sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. Eso es lo que dice en el verso 7, ¿verdad? Y no es primera vez, por supuesto, que la palabra de Dios nos da esta enseñanza que el anticristo va a venir en el tiempo final. Esta ya es en la última fase de los 7 años de la tribulación. Esto es lo que se llama la gran tribulación, que es de los tres y medio años últimos, ¿verdad? La segunda fase. Y la palabra de Dios tiene, por supuesto, referencias atrás acerca de este personaje que viene. Inclusive el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en el primer siglo, por supuesto, de nuestra era, la era cristiana, por supuesto era un tema predominante. Los hermanos apóstoles estaban enseñando estas cosas con bastante intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 5 lo siguiente. 2 Tesalonicenses, y antes del 5 leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Comenzamos con el 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y está hablando de la venida del Señor Jesucristo, porque no vendrá. Eso quiere decir, el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía quiere decir personas que ya conocieron del Señor, le conocen como Salvador, inclusive fueron parte constituyente de iglesias del Señor Jesucristo, iglesias nuevotestamentarias, pero que iban después a darle la espalda al Señor, a la espalda a su Dios. Dice, antes que venga la apostasía, no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es el anticristo, el hijo de perdición, este que acabamos de leer en el capítulo 13 de Apocalipsis, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa es la referencia a las blasfemias, a que dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? Que él será blasfemo. Porque dice aquí en nuestro texto, dice en el verso 5 que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, por eso dice allá, se opone a todo lo que es Dios. Él es el mismo deseo que el Satanás ha tenido desde el principio, por el cual fue echado del cielo, que quiso sentarse en el trono de Dios como que si Él es Dios, ¿verdad? Y no ha aprendido. Después de muchos, miles de años, todavía Él, su primer intento será hacer eso delante de toda la tierra, antes de su destrucción final. También en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, estamos hablando acerca de cómo esto era enseñado por los apóstoles a los hermanos. Dice en el 1 de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De dónde sacaron información el apóstol Juan, el apóstol Pablo sobre el anticristo? De hecho que fue en el libro de Daniel. Vamos a ir ahí un poquito al libro de Daniel en el capítulo 7 y algunos versículos vamos a leer ahí de ese capítulo 7 y dice así. Verso 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Antes de ir ahí un poquito, estas 4 bestias que están descritas acá por Daniel, se refiere siempre como el sueño también que él interpretó a Nabucodonosor, ¿verdad? Sobre los 4 grandes reinos que iban a existir aquí en la historia de la humanidad. Y este león que está describiendo acá está refiriéndose a Babilonia, el imperio actual, a Nabucodonosor. Está describiendo porque mire que dice aquí, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, la bestia, ¿verdad? Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. ¿Se acuerdan que Dios lo humilló haciéndolo una bestia, un animal que comiera hierba y se desfiguró y todo lo demás, pero después se levantó y se le dio también corazón de hombre, o sea que volvió otra vez a su cabalidad, ¿verdad? Se refiere a eso. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Le he dicho, levántate, devora mucha carne, etcétera, etcétera. Este es el imperio, sabemos, después de Babilonia, es el de los medo-persas. Mire que es en forma de un oso. Y entonces esta fiera, este animal, dice que como que está medio inclinado, ¿verdad? Dice que se alzaba de un costado más que del otro, lo cual quiere decir, como era un gobierno confederado de Media y de Persia, y Persia fue el que conquistó a los medos, y los medos se anexaron después también y hicieron un solo ejército. Por eso
lo describe así, ¿verdad? Después de esto miré, verso 6, y yo vi a otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y este es el reino que sigue, que es el de Grecia, con Alejandro el Grande. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Miren que aquí no la denomina como algún animal, porque es como el conjunto, es ¿qué podemos decir? La unión, es el amalgamiento de todos los poderes políticos de la tierra. Y por eso es una bestia que no dice qué clase de bestia era, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, hollaba en sus pies, etcétera, etcétera. Esto es la descripción de este anticristo que estamos mirando ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y mira lo que dice acá, al final del verso 8, aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que este es nuestro Padre Celestial, a Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, etcétera, etcétera. Y vamos a mirar a verso 13, dice, miraba yo en esta visión en la noche aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Mire que primero nos dice nuestro Dios y luego el Señor Jesucristo, su Hijo, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado dominio al Señor Jesucristo, ya en contraposición con el dominio de que estamos mirando del anticristo, porque eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? La Biblia dice que no hay potencia mundial, no hay nadie que pueda ya liberarse de este dominio del anticristo, excepto el Señor Jesucristo. Él es el que va a venir y lo destruirá, como es en 1 Tesalonicenses 1, con el fuego de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces dice acá que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Amén. Ya es después cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Y tome posesión y arrebate todo este dominio del anticristo sobre las gentes. En el versículo 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. El reino que es posesionado por el Señor Jesucristo, que lo va a compartir con su iglesia nuevo testamentaria, con sus hijos fieles. Dice que recibirán el reino también los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Recordemos que él dice, ¿verdad?, que la iglesia del Señor Cristo juntamente con él reinaremos. Amén. Ok. En el verso 21 y 22 dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, otra vez mencionando el anticristo, hasta que vino el anciano de días, nuestro Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Versos 24 en adelante dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes,
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Otra vez, ¿verdad? Todo lo que miramos en Tesalonicenses y en Apocalipsis 13. Este individuo, el anticristo, dice que hará guerra y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Otra vez, los 3 años y medio. Pero se sentará el juez, amén. ¿Quién es? Juez de jueces, Rey de reyes, el Señor Jesucristo, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, amén, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Gloria a Dios, a nosotros, a sus hijos, a sus iglesias neotestamentarias. Dice, y se ha dado el pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Así pues que una cosa que me gustaría compartir con ustedes también, hermanos, es que cuando esto habla de que sale del mar y que es una bestia, ya miramos cómo Daniel nos explica, ¿verdad? Eso de los cuernos y de las cabezas y todas esas cosas. Este es un lenguaje, lo que se llama figurado. Estas son metáforas. La palabra de Dios aquí en este libro Apocalipsis usa mucho las metáforas. El diccionario define la metáfora, este lenguaje figurado, como la identificación de un objeto con otro, entre los cuales existe una relación de semejanza. Es para hacer comparación y personificación. Entonces, la identificación de un objeto con otro, que tienen semejanza. Hay una relación entre las dos. Entonces, en vez de una, se menciona la otra. Por ejemplo, esta palabra de el mar, vamos a ir otra vez al versículo 1, que la señal que la visión que está teniendo aquí el apóstol Juan es que se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. La palabra mar en lenguaje tanto profético, apocalíptico, significa pueblos, significan multitudes. Vamos a mirar algunos textos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, cuando él estaba pensando, pues cómo Dios no me da hijo, y cómo es que dice que yo voy a ser el padre de naciones y todo lo demás? Y dice en el capítulo 13 de Génesis, vamos a mirar ahí, cómo Dios usa esta metáfora para decirle a Abraham lo que iba a suceder en los tiempos futuros con él, ¿verdad? Génesis 13, del 15 al 16, dice, la tierra que ves, le dice, porque Abraham está ahí en Canaán, y él no lo sabe, ¿verdad? Que esa es la tierra que va a heredar. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ve, aquí usa la palabra polvo. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así pues que miramos que de descendencia, multitud, es comparada con el polvo. Así es como es mucho el polvo, así también será abundante tu pueblo. Usó también las estrellas, ¿verdad? Ustedes se acuerdan en el capítulo 15, el verso 5, otra vez Dios corroborándole la misma verdad, le dice, y lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Primero se dirige al polvo, pero ahora dice, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Verdad? Así pues que la multitud de polvo, la multitud de estrellas, se refiere a la multitud de creyentes, de hijos de Dios, que iban a salir de los lomos de Abraham. Y otra es en el capítulo 22, verso 17, después que él había intentado sacrificar a su hijo. Bueno, intentado, ¿no, hermano? La verdad es que en su corazón él lo sacrificó. Dios mismo tuvo que pararle la mano, el brazo, para que él no le clavara el puñal en el cuello y degollara al muchacho y lo sacrificara, ¿verdad? Y después de eso, Dios lo elogia y le dice en el verso 17, bueno, el verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, que es Isaac, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como, ¿qué? Como la arena del mar. Como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así pues que este lenguaje de polvo, de estrellas, de arena, y las toneladas voluminosas de la cantidad de agua del mar y todo lo que está incluido en el mar, que es tan abundante, así será tu descendencia, así serán estas multitudes que vendrán de ti. Así cuando dice pues Juan que del mar vi salir, emerger a esta bestia, entonces se refiere no literalmente de un océano, del Pacífico, del Atlántico, de quién sabe cuál, ¿verdad? Pero se refiere que de estas multitudes en tumulto, en los últimos años, cuando hay tanto caos y cuando hay tanto desasosiego y como está esta cosa ya así, que va a estar bajo el dominio del anticristo, entonces de ahí va a salir. De ahí va a salir. Y ahí hay muchas teorías de que si será judío, que si será gentil, que si será esto, diferentes cosas, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es pues que va a ser un ser humano, va a salir de aquí, de entre los mismos hombres, y este hombre va a ser entrenado, capacitado, instruido, investido de poder por el diablo mismo, el anticristo. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Ok. En la palabra de Dios encontramos algo bonito acá. Algo bonito acá. Dice que este hombre ya cuando está en acción, cuando ha hecho pacto con los judíos y cuando ha establecido el culto entre ellos y que adoren a Dios de acuerdo a como ellos lo hacen, pero dice que va a contaminar
recordemos que está en contra pues de Dios, de la palabra de Dios, del culto y de los santos y de todo. Y él, por supuesto, va a ensuciar, a pisotear todas estas cosas, ¿verdad? Es cuando los judíos pues se van a dar cuenta que han sido engañados por el anticristo. Y él, como dice acá en el verso capítulo 13, versos que es un dragón, se le ha dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Verso 5, y se le dio esta boca que hablara grandes blasfemias, autoridad para actuar 42 meses, etc. Verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que los que somos hijos de Dios, los que conocemos a Cristo como Salvador personal, los que sabemos que el primer mandamiento de Dios es, ¿verdad?, que yo soy Jehová tu Dios y no te harás imagen de ninguna semejanza, ni adorarás a otros dioses, sino que somos 100% para Él. No podemos adorar a nadie más excepto a Él. Entonces, dice que como no vamos a ceder este grupo, ¿verdad?, de hijos de Dios por estar inscritos en el libro de vida del Cordero, por supuesto que por eso es que Él viene para, como dice acá en el verso, acabamos de leerlo ahorita, en el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Parece que será el único segmento de seres vivientes que serán perseguidos y atormentados y todo lo demás, pero porque lo único que ellos quieren hacer es adorar a Dios. Amén. Allá en Daniel leímos otra vez, hermano, de nuevo, que el Señor Jesucristo, con el resplandor de su venida, con el fuego de su boca, cuando Él venga, dice que destruirá a este anticristo. Las gentes pobrecitas, ¿verdad?, todas las que estén en esos tiempos, dice que, verso 15, como se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Luego dice acá que es el 666. Es un hecho, hermanos, pues, que este amalgamiento, esta unión política y religiosa que va a lograr el anticristo en estos 3 años y medio últimos de la gran tribulación, será un tiempo desolador. El Señor Jesucristo mismo dice que no ha habido tal tiempo tan horrible, tan horrendo como este, porque es la furia de Satanás misma
rebelada contra su misma gente, ¿verdad? Hay un dicho en español, hace mucho tiempo que lo oía, desde que era niño, ¿verdad? De que el que le sirve al diablo, con llevárselo le paga. Esta situación, hermanos, es Dios mismo usando a Satanás para castigar a todo aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero nosotros seremos protegidos, defendidos por nuestro Dios. Y ya leímos en el libro de Daniel, capítulo 7, de que Él destruirá al anticristo con el fuego de su boca, con el resplandor de su venida, y que el reino que Él va a recibir, que Él va a implantar aquí en la tierra, lo compartirá con nosotros, con sus iglesias, porque dice también que Él viene para reinar y reinaremos juntamente con Él. Amén. Señor me bendiga, mis hermanos, y sigamos orando por todas estas personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador. Antes de que sea eternamente tarde, nuestro deseo es, igual que el de nuestro Dios, de que sean salvos. Amén. Bendiciones.